Este, Qué gusto saludarlos, qué gusto estar una vez más. Gracias, hermano José, por este comentario de la primera parte de este mensaje maravilloso, cómo conducir a las personas a Cristo. El hermano divide el mensaje en dos partes, en una en la cual para poder conducir a las personas al Señor es necesario que vayamos de parte de los hombres a Dios, y esto es a través de la oración. Ser personas de oración. Debemos recordar que para predicar el evangelio y conducir a las personas a Cristo, no solamente a que sean salvas, pero también a que sean perfeccionadas, necesitamos que Dios vaya delante de nosotros. Y la manera, de hecho, es así, que Él es el que convence a las personas, Él es el que abre el corazón de las personas para cuando nosotros compartimos, ellos estén listos, ellos quieran recibir al Señor. No tengamos que convencerlos, sino que el Señor mismo es quien los convence. Tal es la razón de este ejercicio de orar antes de ir a las personas. Así que para conducir a las personas al Señor, debemos ir de parte de los hombres a Dios. Esto es a través de la oración. De esta manera, por un lado, pues Dios va delante de nosotros, pero también nosotros estamos con la mente en el lugar apropiado, que es nuestro espíritu. El ejercicio del espíritu es fundamental para que nosotros podamos recibir de parte de Dios lo que Él quiere decir a las personas. Así que esa fue la primera parte. Ahora la segunda parte, el hermano le denomina, ahora vamos a ir de parte de Dios hacia los hombres. Y esto es un camino muy normal. Es decir, que es lo que lo que el Señor espera. Lo que el Señor espera es que nosotros de tanto ir al Señor vayamos a los hombres. Recordemos cómo es que es la dinámica de Dios y su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo en este viaje largo de 40 años, Moisés iba delante de Dios, le preguntaba a Dios qué había que hacer con tal asunto, luego regresaba al pueblo. Eventualmente, después de llamar a Aarón como sumo sacerdote, ya era él quien iba delante de Dios, recibía el mensaje de Dios y la voluntad de Dios y la llevaba a los hombres. Entonces, nuestro trabajo es ese, ir a Dios, ir a Dios. Pero cuando le estamos yendo al Señor, un resultado de esto es que vayamos a los hombres, que vayamos a la gente, que vayamos al pueblo, ¿verdad? En este caso, conduciendo a las personas al Señor. Vamos a ir a los versículos de esta noche, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien proclame? 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Marcos 16:16. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda creación. En esta sección, como comentábamos al principio, vamos a ver cómo es que después de ir al Señor hay un resultado, hay una respuesta, la cual es ir al hombre de parte de Dios. Ir al hombre de parte de Dios es de parte de Dios, producido por Dios. Ese es el producto, no que nos manden como una meta, hermano, queremos 10 la otra semana y así que no sé qué va a hacer usted, pero se trae 10. ¿Verdad? Queremos, no sé, porque ya le van a faltar 12 y así que saber qué va a hacer. Eso no es una motivación. Esto es ir al hombre de parte de quién? De Dios. La fuente de la predicación del evangelio es lo que usted está obteniendo de Dios. Si por alguna razón nosotros no estamos predicando el evangelio, es porque no hemos ido a Dios de parte del hombre. Es decir, no hemos visto que en principio nuestras familias necesitan de Dios. Mire este versículo que leímos. Aquí dice en Romanos 1:16, al final, primeramente al judío, primeramente, y también al griego.
pero esto se refiere, en nuestro caso, a nuestra familia. Así que, ¿a quién vamos a ir a predicarle primeramente? ¿Por quién tenemos que estar orando primeramente? Por nuestros familiares, ¿verdad? Si en su hogar la esposa es creyente y el esposo no, ¿quién es su prioridad? Su esposo. Si el esposo, la esposa no es creyente, ¿quién es su prioridad? La esposa. Si ya tienen hijos grandes, ¿quiénes serían su prioridad? Sus hijos, sus hijas, luego sus hermanos, los primos, los tíos. Esa es la primera línea de personas, las cuales alrededor nuestro deberían ser salvos. Pero recordemos, esto también es por revelación. La religión se ha encargado de enseñarnos que solo los que han sido nombrados evangelistas son los que van a predicar, o solo los que han sido nombrados pastores, ellos tienen que estar en la presencia de Dios, tienen que estar leyendo la Biblia, porque después me van a venir a mí a predicar. Yo solo recibo, ¿verdad? Yo solo recibo, si mucho ofrendo, ¿verdad? A veces ni ofrendo, ¿verdad? Ni doy lo que tengo que dar, pero este pensamiento lo ha metido la religión en nosotros. Entonces, es algo que debemos ver. Primero, que el hombre, que la humanidad necesita de Dios. Usted no diga, ay, menos mal, con que yo sea salvo es suficiente. Ese es un pensamiento muy egoísta, ¿verdad? Miren el otro versículo en 1 Timoteo 2:4 que ya leímos. El cual quiere, ¿quién? Dios. Quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, no es es que muchos los llamados y pocos los escogidos. No, no, no. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero no solo es que sean salvos. Ya recibe el Señor, resolvimos su problema, aleluya, y me olvido de esta persona. Hay casos en la calle. Uno puede tener la oportunidad, y vamos a hablar más adelante, de que alguien esté ahí y le prediquemos el evangelio y seguramente no lo vamos a volver a ver nunca en nuestra vida. Pero no, Dios no quiere que solo sean salvos, ¿verdad? Sino que Él quiere que sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y no cree usted, ese ya es chance de otros. Yo soy evangelista nada más, ¿verdad? Ya están los pastores, los maestros. No, estas funciones son para todos. Entonces, el resultado de ir a Dios de parte de los hombres es ir a los hombres o a la humanidad de parte de Dios. Usted no vaya a predicar porque le están diciendo los hermanos, predique. No, la manera es ir a Dios. Vayamos a Dios especialmente en oración, Cuando vamos delante de Dios, entramos en el ministerio, entramos en la palabra, estamos fortaleciendo nuestra fe. Hay algo que entre nosotros que nos va a hacer bullir y decir, póngame a quien sea enfrente que le voy a predicar, ¿verdad? Y si no tiene carga, vaya a la calle, a las calles más transitadas, y va a empezar a ver el montón de gente que está ahí en afán y en afán y en afán. Este asunto, hay situaciones bien lamentables de pobreza, de enfermedad en nuestras ciudades latinoamericanas, llenas de personas que tienen que salir huyendo de sus países y a veces están en nuestras ciudades ahí, y es bien lamentable ver las familias completas mendigando, y ciertamente tienen hambre, tienen necesidades, pero más que eso necesitan a Dios. Y estamos yéndonos al extremo. Regresemos un poquito más íntimo. Otra vez, ¿todos sus hermanos son salvos? Probablemente tenga, entonces ya tiene ahí trabajo. Aquí había que están diciendo que no, y ahí tiene, es que no tengo a nadie, hermano. No, ya tiene ahí hermanos, tiene tíos que no han recibido al Señor, tiene sobrinos que no tienen al Señor, tiene familiares muy cercanos, sus hijos, le faltan algunos hijos que reciben al Señor, algunos nietos que reciben al Señor. Tenemos una gran cantidad de personas, pero vamos a ir a ellos de parte de Dios. ¿Cómo es ir de parte de Dios? Que Dios me mande. Pero ¿cómo me manda Dios? Dios me mueve. Cuando Él está llenando mi ser, esa llenura del Señor, esa abundancia del Señor empieza a moverme, empieza a provocar. Ese es el enviar de Dios. Ese es ir a la humanidad de parte de Dios. No solo es que ya hice este paso, voy al siguiente paso de una manera meramente humana. Debemos recordar que la vida creyente debe ser equilibrada entre el ejercicio del Espíritu, el ejercicio de nuestro Espíritu y el conocimiento de la verdad. Entonces, estamos entrando en la palabra, entrando en el ministerio, conociendo de la verdad, porque eso es lo que Dios quiere, que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad.
Tal vez ya fuimos salvos. Aleluya, ya fuimos salvos. Ahora, ¿qué nos corresponde? El conocimiento de la verdad, pero también el ejercicio del Espíritu. Son dos asuntos que nos ayudan a tener una vida equilibrada. Y entonces estamos yendo de parte del hombre a Dios, llenándonos. Entonces el Señor nos empieza a enviar. El Señor nos empieza a mandar. Entonces es importante. Una de las cosas que nos detiene de hablar con las personas es un temor. Es un temor que la verdad es infundado, pero es un temor que puede que podamos decir que hasta es un ataque de Satanás, porque hay un cierto temor de levantarse en una reunión y compartir, ¿verdad? Decir, profetizar es desafiante si no lo hemos hecho y nos ponemos nerviosos, mucho más dar un mensaje, imagínense, y que vayan a estar enfrente hermanos que han dado mensajes por tanto tiempo y yo me voy a confundir y es un cierto temor, pero lo puede uno vencer. Ahora, hablarle a un desconocido en la calle o hablarle a un familiar en la calle y los familiares que especialmente, ¿por qué nos detiene? ¿Por qué tenemos ese temor? Muchas veces porque saben ellos que nosotros no tenemos un comportamiento muy cristiano cuando no estamos en la reunión y eso hace que nosotros no tengamos la autoridad moral de querer decirles algo. Sin embargo, esto también es un engaño de Satanás. No debemos ponerle atención a eso porque de todas maneras quien nos está enviando no somos nosotros. ¿Verdad? No estamos poniendo nuestro currículum de cómo hemos sido esta última semana o estos últimos años, sino quien nos está enviando es Dios. Así que, ¿qué es lo que nos detiene? Otra vez, a veces es ese temor. ¿Pero por qué? Y ahora ya sabemos la respuesta. Quizá no hemos ido delante de Dios primero. ¿Cómo debemos ir delante de Dios? En oración. ¿Cómo debemos ir delante de Dios? Ejercitando nuestro espíritu. Eso hace que esta fuente de agua eterna, que es nuestro espíritu regenerado, pueda fluir. Y eso nos va a dar la fuerza. Si no tengo el valor, si no tengo la fuerza, pues me hace falta que esté un poco más lleno. Entonces hay que llenarnos. Hermanas, hay que llenarse. Hermanos, hay que llenarnos. Así que esto es maravilloso. Este ánimo de este mensaje es muy pertinente, muy necesario que lo veamos. Ya que estamos viendo esto, que necesitamos ir delante de Dios primero, pero que cuando estamos yendo, esto debe producir en nosotros que querramos ir a hablarles a las personas. Una de las cosas que es importantísima es que jamás debemos meternos en disputas inútiles. ¿Ya? Entonces, porque cuando entramos en una disputa, en una discusión, de lo que se trata es de imponer nuestra manera de considerar algún aspecto. El hermano aquí nos dice que de veras no deberíamos meternos en este terreno de una discusión. Y bueno, pues no es que no se haya hecho. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el hermano nos muestra que Pablo polemizó. De hecho, miren, por ejemplo, en Hechos 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos basándose en las escrituras. Ahí mismo en el 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos devotos y en la plaza cada día con los que allí se encontraban. Y hay más versículos en el capítulo 17 y 18, lo cual pareciera que nos está diciendo que esta es una manera, pero el hermano nos dice que no. La discusión está bien usarla, pero que con el que estemos discutiendo no sea al que le vamos a predicar. Porque, por ejemplo, puedo entablar una discusión en un grupo con alguien que ya es salvo, que es de la iglesia, y que los demás que estén escuchando aprendan de la discusión, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos conducir al Señor a alguna persona, el corazón de la persona debe estar abierto. Y si yo empiezo a querer imponer una forma de pensar, la persona con la que estoy discutiendo, en vez de que se abra al Señor, en realidad estamos haciendo que se cierre, que se proteja, que busque argumentos para justificar su postura. Así que en realidad predicar o querer conducir a una persona al Señor por medio de una discusión es algo que debemos evitar.
Hoy en día está de moda ese asunto. ¿Y vos qué pensás de esto? ¿Y usted qué piensa de aquello? Hermanos y hermanas, nosotros no estamos llamados a dar nuestra opinión en lo absoluto. No debemos dar nuestra opinión. No tenemos ninguna postura. No tenemos ninguna opinión. Nada de eso. No tenemos nada. Lo que dice la Biblia es lo que nosotros repetimos, porque ni siquiera es nuestra opinión. ¿Qué dice usted? Lo que diga mi padre. ¿Y qué hace usted? Lo que haga el padre. Es lo que el Señor hacía. Yo no hago nada que no vea de mi padre. Lo que yo hago, de él lo aprendí. Lo que yo digo, de él lo aprendí. Así que en este asunto es bien, bien importante que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos especialmente con una persona, lo que el Señor quiere y lo que el Señor está tratando de hacer es que esta persona abra su corazón. Esta persona se abra a la palabra, se abra a Dios. Y si vamos a ir a hacer una discusión o una disputa inútil, lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Ese es un pensamiento que a veces prevalece entre algunos de nosotros. Querer exponer a la persona, hacerle ver que no tiene razón, hacerle ver que está equivocado. Realmente de eso no se trata la predicación del evangelio. ¿Verdad? El asunto de ver que alguien está equivocado o que póngase a pensar nada más en eso. Usted puede ver cuando está equivocado o equivocada. Nosotros no somos capaces de eso. Tenemos la idea de que somos perfectos y así todo mundo, ¿verdad? Cada quien es perfecto en su propia opinión. Entonces, para poder ver que para que alguien pueda llegar a ver que está en un error, la única manera es que se encuentre con Cristo, como el bronce. Encontrarnos a Cristo de esta manera nos llega a exponer y ver de nuestras propias situaciones, como le pasó a la mujer samaritana, ¿verdad? El Señor le hizo ver a ella que lo que ella, que cómo era la vida de ella, y ella vio que esto era pecado. Fue una experiencia con el Señor, pero encontrarse a esta persona con nosotros muy difícilmente va a tener ese efecto, ¿verdad? A nadie le gusta que le señalen sus defectos, a nadie le va a gustar que le señalen sus situaciones, pero por alguna razón esa idea prevalece. Le voy a decir que está en adulterio, le voy a decir que está en tal pecado, le voy a señalar. No, 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 no. Así que no nos debemos enfrascar en situaciones y en disputas inútiles. No podemos ser tan pretenciosos de considerar que con nuestra elocuencia vamos a conmover el corazón de las personas con argumentos, porque estos argumentos en una discusión, ¿saben de quién son? De usted y míos. Son nuestros argumentos, son nuestras consideraciones. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano? ¿Qué vamos a predicar a la gente? Nosotros debemos ceñirnos a los hechos. Pero en este caso no me refiero a los hechos, al libro de los hechos, sino a los hechos de lo que estamos nosotros seguros que Dios hace adentro de las personas, pero ni siquiera dentro de las personas, adentro suyo y mío. Y debemos de recordar el himno, desde que Jesús vino a mí. Desde que Jesús vino a mí. ¿Qué ha pasado desde que Jesús vino a mí? Según el himno, por ejemplo, una frase: he cesado el vagar. ¿Y qué más del camino? Y del camino errar. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús vino a mí. Ese es un pequeño ejemplo, pero debemos indagar qué ha pasado en nosotros desde que el Señor vino a mí. El hermano aquí dice: como mejor, como en paz, puedo dormir, ¿verdad? Desde que el Señor vino a mí, ya la ansiedad no me domina como antes. Estas situaciones ya no discuto como antes, ¿verdad? Ya mi reacción es diferente a la que tenía antes. Esos son los hechos a los cuales nosotros debemos ceñirnos, porque sí son eso, son hechos, son situaciones que de veras han sucedido. En la Biblia y en el ministerio podemos encontrar situaciones y hechos, pero son de otras personas, ¿verdad? Hechos y situaciones de alguien más. Pero en una conducción de alguien al Señor, ¿cuáles hechos son los que van a funcionar mejor? Los hechos que me han pasado a mí, los hechos que le han pasado a usted. ¿Qué ha pasado desde que el Señor vino a usted?
¿Qué ha sucedido desde que el Señor vino a usted? Esos son los hechos que debemos utilizar. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos visto 3 puntos. El primer punto que hemos visto es que en esta segunda parte el hermano nos insta o nos hace ver para conducir a las personas debemos ir a los hombres de parte de Dios, a todos los hombres y mujeres de parte de Dios, los hermanos, a los hombres, las hermanas, a las mujeres. Pero este ir de parte de Dios significa que Dios me está enviando, ¿verdad? En la primera sección de este mensaje vimos que para llevar a las personas al Señor debemos ir primero a Dios de parte de los hombres. ¿Por qué de parte de los hombres? Porque debemos ver que la humanidad necesita del Señor. ¿Por qué? Ahora en el último punto veíamos que debemos utilizar los hechos y no caer en disputas, no llegar a discutir, ¿verdad? ¿Cree usted en esto? ¿Cree usted en lo otro? ¿Cree aquí? ¿En qué Biblia? Mire esto, mire aquello, y empezamos a enfrascarnos en discusiones que lo que hacen es que hacen que la persona a la cual estamos predicándole se cierre. El hermano recomienda, use el método, si quiere decirlo de esta manera, de la discusión, pero que con el que usted discuta ya sea un salvo, ¿verdad? Que vamos a poner este plan de discusión para que los que están alrededor aprendan, reciban del Señor y reciban al Señor, pero no voy a discutir con quién quiero predicar el evangelio. Muy bien. Y bueno, este asunto este asunto de ceñirnos a los hechos es muy importante, muy, muy importante. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Verdad? Tenemos que usar los hechos. Los hechos es aquello que hemos experimentado y me gusta mucho considerar este himno desde que Jesús vino a mí. Vaya delante del Señor, vayamos delante del Señor con una pequeña nota y consideremos este himno, ¿verdad? Si alguien lo puede poner ahí en el número en el chat para ayudarnos a todos, sería bueno. Pero en este himno nosotros podemos ver qué ha sucedido en cada uno de nosotros desde que recibimos al Señor. Eso, compartir esto va a ser maravilloso porque vamos a tener todo lo que prediquemos, más bien en vez de decir vamos a tener, sino que la predicación que hagamos va a tener el impacto del testimonio. Del testimonio es de lo que nosotros hemos experimentado con toda propiedad. No le voy a decir, es que mire al hermano, mire lo que le pasó desde que recibió el Señor, y a fulanito. A veces tenemos esa idea de que podemos compartir, y no está mal compartir el testimonio de alguien más, pero tiene más impacto que usted use su propio testimonio, ¿verdad? Porque usted está predicando, o el Señor está usando por medio suyo la misma experiencia que ha tenido usted. Así que no es algo que le contaron, algo que usted escuchó, sino es algo que a usted le sucedió. Amén. Una cosa también que es bien importante en el momento de que nosotros estemos predicando el evangelio y estemos laborando en conducir a alguien al Señor es que cuando usamos los hechos, es decir, que usemos los hechos en vez de usar doctrinas, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. El himno, ahí pusieron en el chat el himno, gracias. 152, muchas gracias. No nos centremos en doctrinas especialmente, ¿verdad? No nos enfoquemos en las doctrinas en el momento de predicar el evangelio, sino más bien en lo que podamos testificar. Y cuando empezamos a ser más conscientes de la etapa en la cual estamos viviendo en nuestra vida cristiana, vamos a empezar a darnos cuenta que sí tenemos muchos asuntos que testificar. Que vamos a poder, aún anótelas, ¿verdad? Anotemos esos pequeños y grandes testimonios que tengamos cuando estemos predicando el evangelio. En cuanto a este ir a las personas, no debemos olvidar que mientras estamos predicando o mientras estamos en esta etapa, no debemos de dejar
eh, no debemos dejar de orar, porque por un lado, por las personas que tenemos como carga. La semana pasada veíamos que necesitamos hacer una lista, ¿verdad? Que pongámonos en la presencia del Señor, invocando su nombre, orando y leyendo, y seguramente el Señor nos va a poner personas. Pero si usted tiene familiares cercanos que no son salvos, ya tiene personas por las cuales orar. Pero también debemos orar para que Dios nos dé la oportunidad de hablar. Tengan por seguro que esta oración va a ser contestada. Cuando estamos orando al Señor, pidámosle que nos dé la oportunidad de hablar, pero este hablar no es que haya una campaña evangelística o una cosa grande. Yo puedo hablar, pero solo ante un mínimo de 500 personas. Si no se trata de eso, sino que tenga usted la oportunidad de hablar con su pariente, con su familiar, con su vecino, ¿verdad? Con estas personas que están cerca de nosotros y tengamos la oportunidad de hablar. Estas tipo de oraciones el Señor por seguro las va a contestar. Son oraciones que definitivamente Dios contesta. Entonces, cuando estemos orando, vamos a empezar a recibir de parte del Señor la luz, ¿verdad? Cómo concertar grupos de personas, ¿verdad? Cómo hablarle a los compañeros de trabajo. En este mensaje, el hermano aquí cuenta varios testimonios. Por ejemplo, considerando lo que hablamos anteriormente en cuanto a hablar de los hechos y no de doctrinas, por ejemplo, y también, pues, siendo muy, muy, muy sinceros, hay casos en los cuales pues muchos pueda que sean alguien en las reuniones o sean de cierta manera durante están en las reuniones y sean muy diferentes o su forma de ser sea muy diferente cuando están en la calle o cuando están en su casa, ¿verdad? Entonces, cosas como estas debemos considerar especialmente si no hay en nosotros eso que nos mueva a predicar el evangelio, eso que nos mueva a orar por las personas, eso que nos mueva a nosotros a tener esa carga y esa desesperación de estar orando constantemente por las personas y porque también nos dé Dios la oportunidad de estar hablando o de poder hablar con las personas, que se den las situaciones necesarias para que la predicación del evangelio que tengamos sea efectiva. Y de hecho, pues los hermanos nos han anhelado, nos han animado a que no le preguntemos a las personas, ¿quiere recibir al Señor? Sino simplemente ore de esta manera, está recibiendo al Señor, ¿verdad? Pero es muy importante que no cesemos de orar, que no cesemos de ir al Señor de parte de los hombres, pero también vayamos a los hombres de parte de Dios, hablando, no de doctrinas, hablando de nuestro testimonio, hablando de lo que nos ha sucedido, hablando lo que nos sucedió y nos sucede constantemente desde que Jesús vino a mí, por decirlo de una manera. Otra de las cosas es que a pesar de que debemos estar orando por las personas, esperando el tiempo adecuado, también hay que hablar fuera de tiempo. Eso de orar por la persona, tener una cita, es hablar a tiempo, pero también podemos hablar fuera de tiempo, no necesariamente aparece la oportunidad de hablar con alguien y como no hemos orado, no hablamos. No, podemos orar, ¿verdad? Debemos orar de veras. Cuando estemos en la calle, en el tráfico, orar por las personas, ¿verdad? Porque nos encontremos con estas personas que deben ser salvas, ¿verdad? Que Dios quiere que sean salvas y Dios quiere que todas las personas sean salvas, que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Eh, algo también que debemos añadir a este mensaje
o a esta grabación es que nosotros debemos también poner mucha atención a las personas cuando nos hablan. Uno de los primeros rasgos del carácter de alguien que sirve al Señor es que sabe escuchar, ¿verdad? Necesitamos analizar cuidadosamente, como un doctor, ¿verdad? Hace unos días tuvimos que visitar al doctor, eh, y luego las preguntas que hace el médico, ¿verdad? Está ahí, ¿qué pasó? ¿Y por qué hizo esto? Y a ver, dígame más. Y quiere muchos detalles, quiere detalles. ¿Para qué quiere detalles? Va a emitir un diagnóstico, a recetar algunos medicamentos, pero los medicamentos pues deben ser recetados adecuadamente, el medicamento adecuado y correcto. ¿Cómo puede saber eso un médico? Pues teniendo toda la información, toda la información. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos frente a las personas, no necesariamente la misma medicina que funciona para la gripe va a funcionar para alguien que esté mal enfermo del estómago. Y esto es un ejemplo muy claro en cuanto a que nosotros necesitamos estudiar muy meticulosamente a las personas a las que estamos, con las que estamos predicando, ¿verdad? ¿Qué medicina? Por eso es tan necesario conocer la escritura y especialmente aprender cómo es que Dios hace las cosas, cómo le gusta a él hacer las cosas. Dios tiene una manera de hacer cada cosa la hace de cierta manera. A él le gusta mostrar su voluntad para que nosotros le pidamos las cosas de cierta forma. Entonces, a él le gusta operar desde adentro hacia afuera, por decir alguna pista de qué es lo que le gusta a Dios, pero especialmente, ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere? Pues por un lado tenemos que leer la Biblia muchas veces, estar en este ministerio, escuchando a los hermanos, estudiando los libros muchas veces, los estudios de vida muchas veces, ¿verdad? Para conocer a Dios, pero estamos hablando ahora de que debemos poner mucha atención y considerar, ¿verdad? Considerar en el Señor. Cuando estamos orando por un familiar, a los familiares tenemos una idea bastante cercana de cómo son, ¿verdad? Cómo es qué les gusta hacer y cómo es su forma cómo es su carácter, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas nos dicen a nosotros, nos pueden ayudar a saber cómo compartirle, a saber qué testimonio dar en ese momento, ¿verdad? Entonces es importante también este asunto de estudiar a aquellos que vamos a compartirles y los estudiamos antes de ir con ellos, pero también los estudiamos cuando estamos compartiendo el tiempo con estas personas, ¿verdad? Muchas veces estamos platicando con estas personas y nos cuentan sus problemas, nos cuentan por lo que están pasando, nos cuentan de su vida, ¿verdad? En dónde trabajan, qué hacen, qué gustos tienen, y todas estas situaciones nos pueden a nosotros dar una pista de cómo entrarles. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un joven de 13, 14 años acerca del Señor que hablar con una persona de 40, 50 años. Es totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, pero tenemos que estar abiertos porque no siempre el mismo mensaje es el que necesita con la persona por la que estoy orando, o la persona por la cual a la cual le estamos platicando. Al final de este mensaje, el hermano tiene aquí un pequeño apéndice acerca de la distribución de folletos, ¿verdad? Y menciona menciona algunos puntos bien interesantes con relación a este asunto de los folletos. Y es bien interesante para que lo consideremos, ¿verdad? Todos tenemos que andar y no porque yo lo diga, ¿verdad? Sino que también esto es de parte de Dios y es algo que debe ser revelado a nosotros, pero el Señor no tiene, o sea, tiene muchas maneras de hacer las cosas, sí, es cierto, ¿verdad? Pero a veces la palabra, si nosotros la vemos con detenimiento, el Señor viene y repite y vuelve a repetir y vuelve a repetir. Un hermano estaba compartiendo para poner un ejemplo, estaba compartiendo sobre que en el primer capítulo de la Biblia podemos ver el propósito eterno de Dios. Ahí se ve cómo Dios es corporativo, ¿verdad? Porque habla de Dios como una unidad, Él, pero habla de Él como alguien corporativo, ellos, ¿verdad?
en el principio Dios, pero también ellos hablaron y dijeron, ¿verdad? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Estamos viendo ahí a un Dios que es uno, pero es tres. Con razón, él necesita que el hombre que lo exprese y lo represente sea un hombre corporativo. Tenemos un Dios corporativo y eso lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Y él, ¿qué está buscando? Está buscando su propia descendencia. Puso al hombre, puso a la mujer y que fueran uno. ¿Y qué esperaba Dios de eso? Su propia descendencia. Aleluya. Pero miren qué interesante es tener esta pequeña consideración. Y esto lo va repitiendo Dios a lo largo de toda la Biblia. Él quiere sus hijos. Él quiere sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Malaquías, volverá el corazón del padre a sus hijos para que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Pero eso nos muestra cómo es que funciona él. ¿Cómo es en la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? En la parábola del hijo pródigo debería llamarse la parábola del padre, porque realmente él es el protagonista de esa historia. El padre lo hace todo para el hijo, para sus dos hijos, de hecho. Y al final del relato se ve como el padre sale cada día a esperar a su hijo. Y cuando por fin llega, corre, lo viste, lo cambia, le da anillo y hace fiesta por él. ¿Acaso no nos muestra él ahí cómo es que él opera? ¿Cómo es que opera Dios? ¿Por qué digo este ejemplo? Porque Dios tiene una misma manera de ir a la humanidad. Y por ejemplo, en este asunto de la repartición de folletos o la distribución de volantes o tratados, como quieran verlo, una de las características es que no está determinada o limitada por el tiempo. ¿Por el tiempo de quién? De nosotros, ¿verdad? No todos tienen la oportunidad de servir al Señor y tener eso como trabajo. La mayoría tienen un horario de 8 a 6, de lunes a viernes. Así que para ir a repartir un volante o para predicar el evangelio, solo podría ser el fin de semana, pero a veces el sábado tengo que lavar ropa y tengo que hacer oficio, hacer las compras. Así que quienes tienen el tiempo limitado somos nosotros. Entonces, pero si usted, por ejemplo, reparte un folleto y alguien lo recibe y lo guarda en su agenda o como sea, tal vez al rato, 2 horas más tarde, 3 días después, una semana más tarde, un mes después, puede leer ese folleto y ver, está Jesús en tu barca. ¿Qué es esto? Y empieza a leer y luego ora de esta manera, recibe el Señor y esa predicación del evangelio no estuvo limitada por el tiempo. Usted repartió ese folleto una semana antes, un mes antes, 2, 3 días antes y fue predicada. Entonces, esto de repartir tratados, de repartir volantes, no es un asunto que debemos menospreciar, sino por el contrario. Es que, hermano, los tiran. Sí, sí, sí. Pero mire cómo era el buen sembrador. El buen sembrador sembró no solo en buena tierra, qué bueno. Él sembró en todo tipo de terreno y usted y yo no todos los días somos buena tierra, ¿verdad? Así que no, es que no podemos desperdiciar semillas. No, no, no diga eso, no diga eso. A veces es nuestra propia, voy a decir esa palabra, nuestra propia pereza, nuestra propia comodidad. Es que eso de ir a repartir volantes y ahorita aquí está lloviendo, ¿verdad? Entonces, pero un volante puede hacer la diferencia. Sí, van a tirar 10. Tal vez de los 100 que repartimos hoy, 2 fueron los que tuvieron el efecto. Hermano y hermana, el padre hace fiesta por uno. Por uno hace fiesta el padre, ¿verdad? Entonces no vamos a estar menospreciando un volante. Me han tirado el volante. Bueno, ¿sabe qué? Ni lo recoja, porque ese volante ahí lo va a recoger alguien más y le va a ser útil, ¿verdad? Entonces es bien interesante este asunto. Otra de las cosas que es maravillosa de los folletos es que los folletos pueden transmitir todo el evangelio. Nosotros tenemos esa lucha que le digo y nos ponemos nerviosos y nos confundimos y dimos todo esto al revés. Pero un folleto no se va a equivocar. Va a decir punto número 1, luego va a dar el punto número 2, bien bonito, bien ordenado, bien claro, ¿verdad? Cada palabra bien escrita. Entonces puede transmitir el evangelio perfectamente. Esto es maravilloso, porque nosotros, como les digo, tenemos la buena intención y esto y lo otro, pero si es la primera vez, pobre que le prediqué porque no sé ni qué le dije, ¿verdad? Entonces, pero no digo que no lo haga usted, prepárese,
practique. Y aunque la primera vez se va a equivocar, pero después con la quinta vez, la novena vez, la décima vez, va a usted predicar ese evangelio y ese folletito lo va a decir muy bien. Algo también que tienen los folletos es que los folletos no son afectados por nuestras consideraciones humanas. Y esto es muy importante porque, pues mire, aquí en eh, cuando hablamos del trasfondo de las personas, es un problema grave, ¿verdad? Pues los que fueron esto tienen trasfondo de esto, los que fueron aquellos tienen trasfondo de esto, y los que nacieron aquí también tienen trasfondo de aquí, ¿eh? Porque no crea que aquí tampoco hay, aquí esto es igual, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia y nos salve, nos abra los ojos y podamos ver que no podemos hacer nada separados de Él. ¿Verdad? Que la única manera de que nos mantengamos puros es poniendo nuestras manos sobre Él, identificándonos con Él y que Él sea el único que haga las cosas. Pero mientras estamos en esa senda, un folleto que compartamos no va a ser afectado por ninguna consideración que tengamos. Mire cómo son las consideraciones que nosotros tenemos. Si le hablamos a alguien que no tiene buen aspecto, así le hablamos, ¿verdad? A alguien que tenga buen aspecto, así le hablamos. Depende de cómo nos conteste, así le vamos a hablar también. Y eso es un asunto que pues habrá que elaborar y que el Señor, pues si le abrimos la puerta, Él va a hacer la obra en nosotros. Pero un folleto no está afectado por tal situación. Así que esto es importante. Repartir folletos, repartir tratados, repartir volantes es una muy buena manera de sembrar. Recordemos otra vez de nuevo la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y sembró en todo tipo de terreno. En tierra buena, pero había tierra que tenía hojas, tierra que no era profunda, tierra que estaba llena de piedras. Así que cuando usted salga, el Señor es el que siembra. Y el Señor como siembra, pues él no siembra así, aquí hizo un surquito y aquí me voy a ir recto. No, Él siembra por todos lados, aquí a la izquierda, aquí a la derecha, para atrás, para todos lados siembra el Señor. Así que nosotros no sabemos con quién estamos viéndonos. No tenemos idea. Si el Señor no viene ahorita en estos años y el Señor se tarda más, pues amén, aleluya, como Él quiera. Aquí esto nadie lo sabe. Pero si el Señor se llegara a tardar y vemos a estos niños, a veces uno no da, como dicen aquí, ni 5 centavos por tal niño. Es que mire, qué terrible, qué malcriado, como dice esas cosas, pero no tenemos ni idea a quién estamos cuidando. Dentro de 15, 20 años, dando entrenamientos, dando conferencias, siendo hermanos que son muy útiles para el Señor, no tenemos idea a quién le estamos predicando. Así que eso es importante que lo recibamos, que lo consideremos, pero también que estemos nosotros bien abiertos al Señor, que debe existir esta predicación del evangelio constante. Debe ser el fruto. Recuérdense que la fe sin obras, ahí hay algo malo, pero no seamos religiosos. Hermano, es que las obras, no, es que, ¿qué es la fe? La fe es una certeza, es Cristo mismo. La fe produce obras. La fe produce que usted sea diferente. La fe produce cambios. Y uno de los frutos que va a producir es el incremento que al que estemos predicando. Es que prediquen los jóvenes. No, esto es para todos, ¿verdad? Que prediquen las hermanas, ¿verdad? Que prediquen los que no trabajan. No, esto es un asunto para todos. Y esto se hace a tiempo y se hace fuera de tiempo. Así que este asunto, este apéndice es maravilloso. La predicación del evangelio con un folleto no se limita a nuestro tiempo, ¿verdad? A nuestra disponibilidad. Puede transmitir todo el evangelio sin ningún problema. No es una predicación afectada por nuestro conocimiento, por nuestra consideración, y es una maravillosa manera de sembrar. Dios usa estos folletitos para salvar personas. Hace algunos años recuerdo el caso de un hermano que llegó al local de reunión, ¿verdad? Y se metió a la reunión y estuvo pues mucho tiempo. Y este hermano, ¿por qué llegó? Por el programa de radio que había aquí en Guatemala. Y es que ese programa de radio, tanto tiempo, tanto dinero. Miren, ahora esta es la radio en internet, la radio Recobro en Colombia, las radios que están de manera virtual alrededor del mundo. Mire qué maravilla. La gente en internet, en Facebook, en WhatsApp, compartiendo, orando y demás cosas. Hermanos y hermanas,
existen todas estas maneras. Ahora hay hermanos que están laborando en grabar videos, en grabar audios, y todo esto es maravilloso. Más tarde lo van a oír. 10 personas lo han visto, pero ya lo vieron 10 personas, ¿verdad? Entonces, aleluya por este mensaje maravilloso y este tiempo que nos permite, este tiempo juntos que nos permite tener. Amén. Aquí me detengo.